Quiero leer un poquito para que ustedes comprendan lo que significa un poquito. El Señor me movió ahora aquí, y para que tú entiendas cómo es este caminar con el Señor. Amén. Date conmigo en Hechos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Capítulo vamos a irnos al 2. Voy a ir leyendo partes de los hechos. 3 voy a ir leyendo para que podamos entender. Gracias, Jesús. Capítulo 2, versículo 37. Voy a leer ahí. Voy a parafrasear un poco el 2 para después leer el 37, 2:37. En el capítulo 2, en el verso 1 hasta el verso 14 y hasta el 36, Pablo se levanta, viene el Espíritu Santo, es el tiempo de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y Pablo se levanta en el poder del Espíritu Santo, porque dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estoy parafraseando para que me entiendan. ¿Y qué pasó? Él empezó a predicar. ¿Por qué? Porque dice que la gente se agolpó donde ellos estaban, porque escucharon como un estruendo, escucharon ahí algo se movió ahí. Entonces la multitud de todo un poco empezó a llegar a ese lugar, y en eso había gente que se sorprendía, había gente que decía: ¿quiénes son estos que están hablando en mi idioma en que yo nací? Había árabes, cretenses, orientales, ¿me están entendiendo? Dios le visitó con lenguas. Entonces, lenguas repartidas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Estoy parafraseando, ¿me están entendiendo? Bueno, entonces, en eso se levanta Pedro, porque también había entre esos personas que se burlaban en los que llegaban. Decían: estos están todos borrachos. En otras palabras decían: están llenos de monstruos. Algunos decían: estos están todos endemoniados. ¡Wow! Imagínense. Entonces, te voy a decir una cosa. Cuando Dios se mueva, no escuchen todo. Tienes que saber escuchar, porque si no te va a afectar. Decirle al que está al lado: si no te va a afectar. Tienes que saber escuchar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a escuchar las malas lenguas constantemente, ¿qué es lo que el enemigo quiere? ¿Para qué? Para que sea afectado. Pero Pedro se levanta y dice: ustedes que piensan que nosotros estamos borrachos, no ven que era a las 9 de la mañana. A la noche la gente se embriaga. Esto, por el poder del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y están hablando lengua según el Espíritu le da. Pero esto es algo que se profetizó en Joel, que en los postreros tiempos derramaré. Entonces Pedro estaba en una predicación: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y sobre los cielos y la tierra, y ellos van a profetizar. ¿Van entendiendo? Entonces Pedro empezó a predicar con denuedo, y dice que en ese tiempo, y voy a leer todo eso, ¿verdad? Y predicó de Cristo también, y empezó a decir: este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, decía en el 32. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado bajo tus pies. 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y escuchen lo que pasó cuando Pedro empezó a predicar todo esto. La audiencia, al oír esto, 37, se compungieron de
de corazón. ¡Wow! Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque nosotros también quisimos que se le crucifique a Jesús. Se confundieron. ¿Por qué? Porque dijeron: no, nosotros fuimos parte. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba, escuchen, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día ¿cómo? 3,000 personas. ¿Están entendiendo? Y dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, ¿qué? La enseñanza, uno, en la comunión, decir que está al lado, comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo tiene que hacerse: oración, palabra, comunión, amor y oración. Entonces, pero ellos se movían en las señales también, no se olviden. Los apóstoles se movían en las señales. ¿Cómo podemos ver eso? Empezó la iglesia primitiva. Wow. Entonces nos vamos al capítulo 3. Vamos a ir leyendo los hechos. Los hechos tenemos que leer siempre para ver cómo se movía la iglesia primitiva. Capítulo 3, verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Por qué? Porque el de la limosna estaba así y quería dinero. Pero cuando pasó Pedro y Juan, le dijo: míranos. ¿Y qué pasó? Entonces él se le detuvo atento, esperando recibir. Decir al que está al lado: recibir. ¿Cómo es que Dios te va a dar algo? Esperando recibir. Tienes que tener hambre, tienes que tener sed. No solamente es algo, sino que querer. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasó? Dice que estuvo atento para recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y diga conmigo: milagros, señales, sanidades, prodigios, palabra, oración, comunión, todo. No solamente una parte. Decirle que está al lado: todo, no solamente una parte. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a ser engañado? Porque cuando tú entras en un lugar, me imagino, tú vas al súper. Vamos a poner este ejemplo. Acuérdense que de lo natural o conocer lo espiritual también. Entonces, vos entras en un súper y estás buscando algo. No encontrás, ¿sí o no? No encontrás, de repente estás buscando un jabón que vino de ahí, que hay, viste ahí en la tele, que ahí no encontraste en ese súper. Entonces saliste. Y entonces
Y te lo veo rodado por otra góndola. Esto también. Y el reino de Dios se debe mover así. La iglesia primitiva se movía en todo, no solamente, decí conmigo, en letras. No tengan miedo. ¿Tú sabías que el que está temblando es el diablo? No, los hijos de Dios no. Entonces, ¿qué tú haces? Te empiezas a mover. Es por eso que ellos empezaron, que los discípulos, la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, los apóstoles y después la iglesia, porque dicen que eran 3.000, después se empezaron a llegar. Entonces se iban en la oración y empezaban a moverse, ¿qué? Las señales, empezaban a moverse los milagros, había palabra, había oración, había ¿qué? Había partimiento del pan, había comunión. Entonces nadie te puede engañar si solamente te empieza a predicar y decir una doctrina de ¿cómo se dice esa palabra? Sensacionalismo, o una predicación de que cesó, esa es la palabra, que cesaron ya los milagros, que cesaron ya las señales, que ya no hay esto, que no sé de dónde sacaron eso. Judas dice que en los postreros tiempos empezarán a escuchar, no solamente a escuchar, a predicar y a escuchar doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué hace el demonio? Te dice, tú eres el demonio, te dice el demonio. Así él te dice. ¿Para qué? Para que aquellos que vinieron a ver, aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo, estos están embriagados, estos están llenos de demonios. Entonces el demonio siempre va a querer que vos seas como él. Pero cuando tú manifiestas el Espíritu Santo, él se empieza a enojar. Cuando lo que hay dentro tuyo se está empezando a materializar, a manifestar, el espíritu inmundo que está operando se va a empezar a levantar. Y tú tienes que entender que ahí es una guerra. ¿Estás entendiendo? Pero lo notable de todo esto, escúcheme, no eran los oyentes en su mayoría. Lo notable de todo esto, escuchen, porque aquí hubo algo tremendo. Se sanó el cojo, saltó, dice que entró saltando el cojo en la iglesia. Se alegraron todos porque le conocían que él estaba, no sé, 40 años ahí. ¿Está entendiendo? Y reconocían que él estaba sentado para peregrinos en la puerta del templo. Hermosa, se llenaron de asombro, espanto por lo que había sucedido. Entonces la gente, escúchame, el versículo 12, 3:12, dice, viendo esto Pedro, porque el pueblo quedó atónito, concurrió y al pórtico se llenó. Escuchen cómo Dios obra. Se llenó por un milagro. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Escuchen, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, escuchen, o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Imagínense, no sé si están entendiendo. Muchas veces los gentiles tienen más buen corazón que los que están dentro, porque Pilato quería ya liberarlo. Pero el pueblo, el concilio, los líderes decían, crucifíquelo. Eso es lo que dice Pedro aquí.
¿Estamos entendiendo? Y le dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida a cambio. ¡Wow! Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, escuchen cómo pasó. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, activó el milagro. ¿Entienden? Entonces, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia, y escuchen, entró la misericordia. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia, decirle al que está al lado, ignorancia. Y decirle al que está al lado, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Entienden? No es por falta de oración, no por falta de ayuno, porque todo el pueblo judío ora y ayuna y se lamenta todos los días. No es por falta de eso, es por falta de conocimiento. Y un conocimiento humano, no, un conocimiento de la revelación de Jesucristo. Ellos negaban a Jesús porque no conocían a Jesús. Ellos negaban a Jesús y Jesús se les quería revelar, pero ellos negaban a Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces, escuchen. Y yo vengo a hablarte hoy del espíritu religioso. Y decirle al que está al lado, ese es el más peligroso de todos. El más peligroso de todos. Ese es el más peligroso que el de inmoral, homicida, el espíritu religioso mueve masas. Mueve concilios, decirle al que está al lado, concilios. Tenemos que entender cómo opera este espíritu religioso. Y le estoy hablando primeramente de la iglesia primitiva para saber cómo es que a ti no te van a engañar. Empieza a mirar a Jesús y empieza a mirar a los discípulos, apóstoles, cómo se mueven. Y esa es la iglesia que Dios, el Espíritu Santo fundó. Pero hay una oposición. Decirle que está al lado, el espíritu religioso. Los que más van a atacar esta obra de Dios, del mover, del Espíritu de Dios, de Jesucristo, es el espíritu religioso. ¿Está entendiendo? Entonces tú tienes que atender, porque este espíritu religioso tiene una falsa piedad, tiene una falsa humildad, tiene un falso amor. Decirle al que está al lado, se viste como ángel de luz, sepulcros blanqueados. Por fuera todo bonitos, pero por dentro están llenos de muertos. Y Jesús le decía, generación, no quiero hablar con ustedes, tienen la ley, no hacen, no creen, y ustedes no creen y encima cierran la puerta para que otros no entren. ¿Por qué? Porque entró la soberbia, entró el orgullo, el espíritu religioso, dominar las cosas de Dios con un espíritu de hombre, humanistas. Yo quiero que identifique, mi hermano, eso. Decirle que está al lado, tenés que pelear. No te dejes estar. No todo aquel que te predica. Si identifica lo que está hablando contigo por Dios.
Hay muchas cosas. Yo no quería hablar, pero tengo que hablar para que pueda entender. Muchas personas, y voy a decir personas para no decir predicadores, pero ya lo dije. Para no decir, bueno, que están hablando, y la Biblia yo te voy a mostrar dónde dice cómo son estos. Aquí nomás, para que vos identifiques cómo se mueve. ¿Está identificando cómo se mueve la iglesia de Dios? ¿Sí o no? Señales, milagros, prodigios, maravillas, palabra, ciencia, comunión. Decirle que está al lado, comunión. Porque tampoco puede haber dones y no poder mirarle a tu vecino. Ay, qué problema. ¿Te volviste religioso? ¿La Biblia? ¿Cómo es ese que dice? Dicen que le aman a Dios, pero no pueden amarle al que está. Dicen que aman al que está sentado en el trono, pero no pueden amar al que está sentado a su lado. No vivimos por emociones. No seas un cristiano. Hay dos palabras, voy a leer, porque no me sale, tengo que leer. Estaba buscando, ¿sabe por qué? Porque el Señor me ministró en este tiempo. Cesacionista, significado de cesacionista, es la posición que afirma que los dones, milagros del Espíritu Santo, como lengua, profecía, sanidad, dejaron de ser practicados en el momento del primer siglo. Ellos dicen que cesó. ¿Están entendiendo? Y por el otro lado también está, te voy a decir que hay dos ángulos. Está el sensacionalismo. ¿Qué? Que se pone y hace un espectáculo. Los ángulos. ¿Están entendiendo? Hay un espíritu de espectáculo también. Se quiere entrar en la iglesia. Por eso es que tú tienes que ser sabio. Hay algunos que dicen, está lleno el espíritu. No, por eso te digo, mira lo que estamos viendo. Discernir. Si no vas a ser engañado, ¿cómo vos vas a discernir? Uno, por la palabra. Segundo, si tú no conoces a Dios, cualquiera te va a engañar. Pero pastor, ¿cómo le conozco? Por eso es la palabra. La palabra te revela, te abre luz para que comprendas cómo se movían los apóstoles. ¿Cómo se movían los apóstoles? ¿Cómo? Bueno, te estoy dando algunos datos. Se iban a orar, pasaba algo. Entonces se movían palabras. Pedro predicaba con denuedo. ¿Están entendiendo? Se manifestaba el poder, la gloria. Entonces, ¿escucharon lo que pasó? Y ahí empieza a entrar. Escuchen, ahí empieza a entrar. Empezó a ver que algo en un lugar se sanó en esa iglesia, un coco, pum, 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 pam, pum, lleno de gente. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a pincharle las abejas. ¿A quién? A los del concilio. ¿Por qué? Porque ellos eran la autoridad. Y allá estaba pasando algo. Y acá nada. Pero allá pasaba todo. Y acá nada. Entonces dijeron, vamos a ver qué pasa. ¿Están entendiendo? Bueno, entonces, capítulo 4. Vamos a ir leyendo fuertemente. Hablando de ellos. Hablando de ellos al pueblo, 4:1. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe del templo y los saduceos, resentidos. Decimos resentidos. ¿Qué es la palabra resentido? ¿A qué? Resentidos. No me da mucho dato. ¿Qué es?
¿Qué es? Rencoroso, despechado, amargado, disgustado, dolido, molesto. Esa pesa de autoridad. Estamos hablando de la autoridad. Donde sentaba quién, se sentaban ahí donde de Salomón. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo vinieron? Resentido. Lleno del Espíritu Santo, resentido. Identifica. ¿Cómo? Rencoroso, despechado, amargado, disgustado, dolido, molesto. ¿Cómo yo sé quién me está hablando? El hecho que yo te predique fuerte no significa que yo sea malo. ¿Me está entendiendo? La palabra es fuerte, potente. Porque Jesús, ¿sabe cómo predicaba Jesús? Jesús se presentaba arrepentido y convertido. Tenía que hablar para 5,000 personas. Vos pensás, arrepentido, hermano. No, tenía que arrepentido y convertido. No es que se diga, sí, yo soy todo amor. Arrepiéntanse. Bueno, entonces, ¿por qué dicen, no, hermano, yo hablo así? Y dicen que yo soy, no, fruto. Que nadie te engañe. ¿Está entendiendo? Aleluya. De que enseñasen, estaban enojados, molestos, amargados, disgustados, de que enseñasen al pueblo y anunciasen a quien en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Y qué pasó? Le echaron. ¿Qué pasó? Versículo 3. Y le echaron mano y lo pusieron en hasta que el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Qué pasó? Encarcelado. Allá entró. ¿Quiénes? Allá los romanos. Los de la iglesia. ¿Entiende lo que pasa? ¿Cómo opera este espíritu? No es afuera, tu lucha adentro es. Lo que más te va a atacar, el que se dice llamar tu hermano. Yo le voy a decir una cosa a usted. Los mismos demonios son más unidos que los cristianos. ¿Saben por qué le digo? Porque en la Biblia dice que uno se le echó fuera y a una persona fue libre. Y dice que ese que fue libre fue a lugares secos. ¿Sí o no? Ese espíritu se fue a lugares y la persona se quedó libre. ¿Sí o no? Limpita. Purete. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se fue ese espíritu. Yo voy a volver a mi casa, me voy a gusto acá afuera. No hallaba, estaba bien húmedo, estaba bien húmedo, bien, tiene aire acondicionado, bien ahí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace este espíritu inmundo? Se va y habla a otros 7. ¿Sí o no? Y sabe que le dice, ustedes 7, y inclusive eran peores, era de mayor rango. Y le dice, necesito su ayuda. Necesito que entremos ahí. Y entonces los otros dicen, claro que sí, te vamos a ayudar.